El audio. Resumiendo que tengo un cajón de la fina Pandora, 37 Samsung Z10, 1,5 por hora. Suena Joaquín Sabina y este tema que se llama Resumiendo, y nosotros lo asociamos como siempre, como todos los lunes, al micro de Resumiendo, que lo hace nuestra compañera Claudia Martín, que en esta última semana la hemos visto también por televisión. Tenemos que felicitarla, su participación en los programas de cable. Se está haciendo famosa, ya no va a tener que, no va a querer cobrar por los honorarios profesionales que realiza, pero bueno, seguramente se va a acordar de algunos comienzos en el periodismo, en los medios de comunicación, y seguramente tendrá alguna deferencia para con nosotros. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted, Aldo? ¿Todo bien? Todo bien, un lindo fin de semana y amenazante el clima. Saqué una foto que es ahí sobre el arroyo del Colorado, y el cielo estaba colorado también, muy cobrizo el cielo, y bueno, el frío, y ya comienza el otoño en nuestro hemisferio sur, y con él también ya mermando los calores y comenzando lo que será preparándonos para este invierno. Dicen que va a ser mucho más crudo que el año pasado. Sí, yo espero que tengamos un lindo otoño. A mí el otoño me encanta, es la estación del año que más me gusta. Y bueno, también con un lindo fin de semana, de cumpleaños de 15, compartiendo un lindo momento con la familia. A mí no eh, me invitan retrotra- más, no me invitan más cumpleaños de 15, lamentablemente. No me ni me puedo colar a los bailes, porque antes nos colábamos a los bailes, pero ni eso ya. Retrotrayéndome hace años y hace tiempo. Bueno, ¿Qué va a ser? no Y me haga bueno, acordar la juventud que hemos perdido, pero todavía la tenemos un poquito, ¿eh? Tenemos un poquito de juventud. sí, la juventud va por dentro, Muy la bien. juventud va por dentro. Y muchísimas gracias por la participación que me dio en su programa, excelente, Utopía, realmente muy lindo programa, y le agradezco el haberme dado la posibilidad, políticas públicas, de poder participar también allí. Muy lindo momento. Bueno, hay momentos que son agradables y otros no tanto, porque creo que hay situaciones que se están viviendo en el orden nacional y también en el orden provincial, que nos hacen volver a pensar, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido una semana donde no nos hemos privado de nada, ¿no? Una guerra a nivel mundial, marcada, el verdugo por los medios de comunicación, vamos a ser honestos. En el mundo hay en este momento 16 guerras, pero evidentemente la única que interesa es esta, y la única que llama la atención como tal. Aparentemente, el presidente ucraniano va a tomar la decisión de seguir con las negociaciones y parar un poco todo esto, ¿no? Y parar la guerra, Vuelve según lo a la escuchado. OTAN, porque uno de los conflictos era su ingreso a la OTAN, y ahora dijo, no, yo no quiero estar más dentro de la OTAN. Exactamente, Creo que tarde, es un elemento que tarde, geopolíticamente porque era el eje, ¿no? esta guerra innecesaria totalmente se hubiera podido evitar la muerte de tantos inocentes, porque una vez leí y alguien dijo que la guerra es donde los jóvenes que no se conocen ni se odian se matan, mientras los viejos que se conocen y se odian no se matan. Y es una gran verdad. Y son las que los hacen y lo que lo provocan. Lamentablemente todo esto que pasó, ciertamente muy lamentable, porque, bueno, muchas pérdidas de vidas,
Lo demás se reconstruye, pero las vidas no se recuperan. Y muchas vidas perdidas de ambos lados, de ambos lados. Nosotros tenemos siempre una cara de la historia y una parte de la historia que fueron la que los medios nos quisieron dar, pero de ambas partes muchas vidas perdidas y ciertamente no se justifica. Y acá, en nuestro bendito y hermoso país, bueno, tuvimos también novedades, ¿no? Se transformó en ley el refinanciamiento o la autorización al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se hicieron las sesiones del Senado, las cuales vi también, despunté el vicio. Y ciertamente, y la verdad, con mucha bronca, con mucha pena, yo vi las dos sesiones, tanto diputados como senadores, y no vi un solo diputado y un solo senador de la Nación, que muchos lo fueron hace 2 años atrás también, que reconocieran el error entre comillas, y la barbaridad que cometieron haber tomado esta deuda impresionante e impagable. Eso por un lado. Y por otro lado también un gobierno muy debilitado, totalmente debilitado. Y usando una palabra poco feliz, el gobierno de la guerra contra la inflación. Si tenemos que Sí, hablar de paz, de orden, de respeto, no podemos hablar de guerra, más allá de lo que signifique una lucha contra la inflación. Pero guerra contra la inflación me parece que sí. no, Fue como tantos términos que ha ocupado el gobierno desde que empezó esta parte, poco felices, la verdad. Y que en definitiva después terminan en la nada, porque fíjate vos, Aldo, que cuando empezó este gobierno, una de las primeras medidas que se iban a tomar era por la empresa Vicentín, en donde también tuvo una expresión desafortunada al hablar de expropiación. Y después terminó en la nada, y esta empresa se desguazó, esta empresa se jugó todo, dejó al personal en la calle, dejó con una deuda increíble a aquellos productores que confiaron en ella. Los empresarios, como yo digo, siempre siguen manteniendo sus fortunas y los que pagan el plato roto son otros, pero lamentablemente Fernández, en esa tibieza que tiene para gobernar, lo permitió. Lo permitió, se asustó, no supo cómo manejar el tema que tenía que manejar, y hoy estamos con una deuda en el Banco Nación proveniente de la empresa Vicentín, millonaria. Entonces yo creo que los términos desafortunados de este gobierno fueron muchos, demasiados. Y también creo que, bueno, la impresión que uno ve, ¿no? Desde afuera, y lo vemos todos, es una debilidad tremenda dentro del mismo gobierno, una grieta muy grande dentro del mismo gobierno. Yo lo lamento, yo soy amante de los gobiernos nacionales y populares, porque creo que son los únicos gobiernos, los gobiernos populares, los que nos van a sacar de la situación en la que estamos. Lamento mucho que esto se esté dando de la manera que se está dando. Lamento mucho, sinceramente me preocupa más que lamentar, me preocupa mucho este arreglo con el fondo, y me preocupa a la vista de lo que estoy viendo, o sea, porque me pregunto el por qué tanta grieta dentro del partido gobernante, si todo va a ir bien y si esto es lo mejor que nos puede pasar como país. Entonces, obviamente, con un poquito de sentido común que uno tiene, poquito nomás, es como que vos decís, pero bueno, pero si todo va a ir bien y esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿por qué tanta grieta y por qué tanta división?
No justifico que tanto los diputados como los senadores del partido gobernante no se hayan sentado en su banca y hayan dado el porqué a su voto negativo. Porque yo creo que es constructivo cuando uno está en disidencia en una coalición y hace pública esa disidencia, porque la hace pública desde el punto de vista que va a votar en contra de su propio gobierno, el sentarse y dar las explicaciones del por qué. Me hubiese parecido importante e interesante. Puede ser que haya sido para no echar más leña al fuego, no sé, no lo puedo entender. Lo que sí puedo entender es que esto evidentemente para nosotros no es bueno. O sea, te la quieran pintar del color que te la quieran pintar, me da la impresión que esto para nosotros no va a ser bueno. Y me preocupa mucho porque también esta semana vimos que tenemos una inflación, tuvimos una inflación en el mes de febrero del 4,7%, o sea, que si vos te pones a pensar, en los 2 meses del año llegamos a un 9% prácticamente de inflación. Y en alimentos 7,5 en alimentos, la inflación Y en en alimentos. alimentos 7,5, y anoche también escuchaba que en esta última semana de marzo, los alimentos habían subido también estrepitosamente. Y estamos hablando de alimentos que son sumamente necesarios para la vida de los argentinos. Y yo no puedo entender, Aldo, no puedo entender cómo en un país productor de alimentos haya gente que se esté muriendo de hambre, haya chicos que no tienen para comer. El presidente habló de la guerra contra la inflación, que yo creo que la tendría que haber empezado hace 2 años atrás, porque era uno de los problemas que aquejaban a Argentina. Entiendo la pandemia, pero dejemos de justificar todo por la pandemia, porque acá tenemos que, si no es la guerra, es la pandemia, y si no es la pandemia es otra cosa, ahora va a ser la cantidad de casos de gripe que tenemos, pero siempre vamos a tener algo para justificar las cuestiones. Y yo creo que esto que tan embromado que es para el pueblo la inflación, porque no hay salarios que aguante, pues lamentablemente no hay salarios que aguante. Por más aumento de sueldo que tengas, y si la inflación sigue como está, es imposible que la gente pueda, ya decimos comer, ya no estamos hablando de lujos, no estamos hablando de gustos que nos podemos o no dar, estamos hablando de comer. Y eso la verdad que a mí me preocupa y me preocupa en serio. Y si el presidente piensa en seguir sentándose a hablar, y se nos le van a ir los 2 años que quedan hablando, porque vos sabés que acá hay gente que domina y que tiene el poder político, que tiene el poder económico, y son los que manejan los precios en Argentina. Manejan los precios y manejan el poder. Entonces, me parece que ya hablar se habló mucho, conciliar se concilió mucho, pero vos podés hablar en la medida que tengas un receptor y podés hacer algo en esa negociación tan pacífica en la medida que tengas un receptor. Acá no Acordar, tenés, acordar, además, consensuar. exactamente, Si que hablas, si puedas hablas, acordar, si pero hablas, acá ya se demostró, Aldo, ya se demostró que acá no se va a acordar con el gobierno. No se va a acordar con el gobierno porque no lo han hecho nunca. Esto que pasó con haberle dado el voto al gobierno para que se siente a ver si arregla con el fondo, es simplemente porque a la oposición le conviene y a los medios económicos también le conviene. O sea, vamos a ser sinceros, no es porque son buenos, agradables y bonitos y quieren al pueblo, es porque les conviene económicamente, para seguir haciendo el negocio espurio que hicieron hasta ahora. Entonces, yo no puedo entender, no puedo ver un presidente tan tibio en donde todavía a esta altura del partido piense que se puede sentar a dialogar y a sacar de ese diálogo una conclusión positiva para el pueblo. Yo no es que lo vea todo negativo, o sea, simplemente veo la realidad, engañarse, si lo demás sería engañarse.
Y lamentablemente, Aldo, si esto sigue así, porque convengamos que si acá la solución no se da rápido, además del sufrimiento de tanta gente, en un año son las elecciones y en 2 años vamos a tener otro gobierno neoliberal que nos va a dejar peor de lo que estamos y ya es mucho lo que estamos, como para que nos dejen peor. Entonces yo realmente espero que el partido de la oposición no espero nada, la verdad no espero nada, pero espero que el partido gobernante tenga lo que hay que tener y toque a quien tiene que tocar y se deje de embromar con que siempre seamos los mismos los que pagamos la boda y los que pagamos los platos rotos. Ya se hizo todo lo que se tenía que hacer o no se tenía que hacer, que fue legitimizar una deuda, porque eso fue pasarlo por el Congreso, darle legitimidad, yo quiero ver si después la justicia sigue su camino en las causas penales que tiene Macri, después de haber pasado por el Congreso esto. Me dolería muchísimo si no lo fuera, porque hay un responsable y ese responsable se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Ya hicimos lo que el fondo nos mandó a hacer y lo que Macri nos mandó a hacer. Entonces, bueno, empecemos a hacer las cosas bien, porque yo te digo la verdad, no creo que este país pueda aguantar 4 años de neoliberalismo más, no creo que lo pueda aguantar. Y lo lamentable sería que este gobierno, en su debilidad y en ese quiebre tan grande que tiene, termine no pudiendo terminar su mandato porque ya va a llegar un momento en donde si esto no se soluciona, la calle va a ser la que va a salir a pedir explicaciones y a pedir soluciones. Y sería lamentable porque sabemos, porque lo hemos vivido, que esas cosas no terminan bien. Entonces, un poco de cordura. También los medios de comunicación tienen que bajar un poco 2 cambios, sinceramente. Informar lo que hay que informar y las cosas como son. Ni a favor ni en contra, como son. Terminemos con las fake news, terminemos con todas estas historias que se han creado ahora, últimamente, y que deterioran la calidad social, sobre todo, y que el gobierno se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que es que la gente tenga trabajo, que la gente tenga comida, que en algún momento puedan comer en sus casas y no en comedores. Escuchaba la vez pasada dirigentes barriales realmente preocupados porque cada vez eran más los comedores y los merenderos. Eso no es bueno, eso no habla bien de un país que, como vuelvo a decir, es productor de alimentos. Somos productores de alimentos. A ver, es increíble. Sí, sí, yo realmente de acuerdo con vos, coincido con eso. Y te comento una anécdota porque tiene que ver con esto, ¿no? En España, tengo familiares en España y el alimento no es lo más preocupante porque los alimentos son baratos y están estables hace mucho tiempo. Lo único que les preocupa es el aumento de los combustibles, de la energía, del gas, buscar nuevas soluciones al marco energético, que es algo que también se va a avecinar aquí, que se va a llegar a nuestro país, porque también estamos debiendo, tenemos que importar combustible, tenemos que importar gas, porque ya la reserva de nuestro país no tenemos. Y entonces yo pienso, digamos, si en nuestro país, productor de alimentos a nivel mundial, no podemos dar respuesta a la distribución de la riqueza, por lo menos en las cuestiones alimentarias, ¿qué no nos queda cuando vengamos con los ajustes a nivel general de lo que será la energía? Y bueno, y es un tema que tenemos que empezar a verlo ahora, no cuando llegue, porque cuando llegue va a ser tarde y realmente va a ser un país de excluidos y va a ser un país para pocos y realmente me parece que es penoso que lleguemos a esa situación.
Pero bueno, Claro, será un tema para para el próximo micro, si te parece, Claudia. sí, esperemos que en los próximos micros podamos hablar de medidas alentadoras, porque lo que te quería decir hoy, esta guerra contra la inflación que se comenzó el viernes de guerra no tiene nada, convengamos. Menos mal que no tenemos una guerra en serio, porque si no, vamos muertos y a rendición desde el principio. Así que bueno, esperemos ver cuáles son las medidas que se van a tomar, y esperemos que, bueno, que se haga con cordura, ¿no? Que se haga con cordura, mucha seriedad, con mucha firmeza. Yo creo que lo que le falta a este gobierno es firmeza para tocar a quien hay que tocar, para tocar los grandes capitales, que son los formadores de precio en definitiva, y que seamos una clase que no tengamos que pagar el desquicio y el despropósito de un gobierno como el que tuvimos, y bueno, Que, te- que todos podamos estar mejores, ¿no? Que todos podamos estar mejores. que tengamos un partido para la sociedad y no para el mercado. Creo que eso es el cierre que tenemos que empezar a pensar. Claudia, Exactamente. Claudia, muchas gracias por tu participación. Nos encontramos el próximo lunes a este horario, que ya es un horario mucho más conveniente en esta época del Sí. año. Considera que uno ya tiene sus años. Y yo también, pero bueno, hacemos el esfuerzo para estar haciendo radio, haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias, buena semana para vos. Gracias a vos, Aldo. Un beso a la audiencia. Gracias. Hasta luego, gracias.